El tema para esta tarde es el Evangelio restaurador. Y estamos en Marcos capítulo 14, versos 66 al 72. Marcos 14, 66 al 72. Al 72. Al 72. 66 al 72. Muy bien, Marcos 14, 66 al 72. Dice la Escritura: estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirando, le dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no le conozco ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien hablas. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Hay un proverbio oriental que dice: te has cortado el pie con el hacha en la que confías. Este proverbio se usa para describir el dolor de la traición, especialmente cuando alguien cercano a ti te ha hecho daño. La traición es una experiencia común en las relaciones humanas, como ser engañado por un amigo de confianza, o prestar dinero a alguien en quien creías o en quien confiabas solo para perderlo todo. Este tipo de dolor, especialmente el sufrimiento psicológico de la traición, es una de las formas más intensas de angustia humana. No es de extrañar que la traición sea un tema recurrente en las películas, en los dramas, en las telenovelas, ¿verdad? A menudo retratado como algo que conduce a la ira, a la venganza y en última instancia a la destrucción de las relaciones y aún la destrucción de las vidas mismas. Esto demuestra que la traición es una de las experiencias más indeseables de la vida. En la escritura de hoy, Marcos 14, vemos a Jesús pasando por múltiples actos de traición. Jesús vino a este mundo en carne para resolver el problema irresoluble de Génesis 3, es decir, la desobediencia de la humanidad a la palabra de Dios, la separación de Él y la esclavitud al pecado de Satanás. Y el método que Dios ordenó para nuestra liberación espiritual fue a través del sacrificio expiatorio en la cruz. Jesús derramó su sangre para limpiar todos los pecados humanos y abrir el camino para que los seres humanos se encontraran con Dios. Esta muerte por crucifixión fue la muerte más dolorosa que un ser humano podía experimentar en ese momento. Mientras Jesús se preparaba para enfrentar esta muerte sacrificial, la Biblia dice que oró con sudor y sangre en el huerto de Getsemaní. Y después de la oración caminó audazmente por el camino de la cruz, dándose cuenta claramente de que esa era la voluntad del Padre. Después de terminar su oración, Jesús dijo a sus discípulos: levántense, vamos, miren, el que me entrega, es decir, mi traidor, está cerca, o se acerca. En ese momento Judas, uno de los 12, vino con una multitud enviada por los líderes judíos para arrestar a Jesús.
Judas, que pasó todos los aspectos de la vida con Jesús durante 3 años, lo traicionó. Sin embargo, no fue solo Judas quien traicionó a Jesús. En el versículo 50 dice, y todos lo dejaron y huyeron. Es muy importante imaginar, queridos hermanos, el dolor que Jesús debió haber sentido cuando todos sus amados discípulos lo abandonaron. En el pasaje de hoy, Marcos contrasta a 2 de estos discípulos, Judas, que traicionó a Jesús, y Pedro, que prometió nunca negarlo, pero que finalmente lo negó, finalmente lo hizo. Estos 2 hombres traicionaron a Jesús, aunque de diferentes maneras. Sin embargo, sus historias terminaron en resultados muy diferentes. El resultado de Pedro fue diferente al resultado, ¿verdad?, al final de Judas. Los humanos, los seres humanos en su carne, pueden cometer muchos errores y fracasar. Incluso hoy en día podemos vivir de maneras que afligen al Señor, ¿verdad? Podemos cometer faltas, errores, ¿verdad?, que incluso, como dice la Biblia, contristan al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Pero lo que más importa, queridos hermanos, es lo que sucede después. ¿Seguiremos el camino hacia la destrucción eterna o volveremos al camino de la vida eterna? Como sugiere el título del sermón de hoy, ¿experimentaremos el Evangelio de la restauración o no? Judas Iscariote, que terminó en fracaso, versos 43 al 45, dice: luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos, y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, prenderle y llevarle con seguridad. Y cuando vino se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro, y le besó. En este pasaje, Judas Iscariote conspiró con los principales sacerdotes, escribas y ancianos para arrestar a Jesús. Les dijo que al hombre que besara sería Jesús y que podrían arrestarlo. Al final, Judas juega un papel clave en el arresto de Jesús al darle un beso traicionero. Pero hagámonos una pregunta: ¿por qué Judas traicionó a Jesús? En pocas palabras, es porque Judas no reconoció a Jesús como el Cristo. No pudo ver la esencia espiritual de quién era Jesús. Como muchos otros en Israel, Judas esperaba un Mesías político que nos liberara de la opresión romana. Cuando Jesús no cumplió con sus expectativas, Judas lo vendió por 30 piezas de plata. Este mismo malentendido sobre Jesús todavía ocurre hoy en día. Muchas personas asisten a la iglesia, pero son como Judas, pensando que el cristianismo tiene que ver con las buenas obras, la caridad o el trabajo social. Si bien estos son importantes, no son el núcleo del cristianismo. Otra de las cosas es que muchas personas asisten a las iglesias pensando que Jesucristo es solamente el que va a resolver sus problemas, sus necesidades económicas, sus necesidades emocionales, sus necesidades físicas, etc. ¿Verdad? Sus necesidades familiares, sus problemas familiares. Sin embargo, amados hermanos, la esencia del cristianismo es tener vida eterna a través de Jesucristo. De esto se trata. Lo más importante es esto, la vida eterna que el Señor nos ofrece a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Es por eso que se llama el Evangelio. ¿Qué quiere decir el Evangelio? ¿Qué significa? Las buenas noticias. Sin esta base esencial, ¿verdad? Asistir a la iglesia no es diferente de asistir a un templo budista
o cualquier otra religión. La historia de Judas termina en tragedia. En Mateo capítulo 27, después de sentir remordimiento por su traición, Judas devuelve las piezas de plata y se ahorca, se suicida. Lo que debemos ver aquí es la razón esencial por la que la vida de Judas Iscariote terminó en el fracaso. Fue porque tenía una conciencia culpable, pero no tenía un verdadero arrepentimiento. Es decir, tenía remordimiento, pero remordimiento no es arrepentimiento. Sí, el hecho de que a una persona le remuerda la conciencia, como decimos, no significa que esa persona se arrepiente. Es más, Judas no fue destruido por su traición. Judas no se perdió por su traición a Jesús, sino por su fracaso en volver a Dios. Él pudo haberse vuelto a Dios, arrepentirse y haberse vuelto a Dios, sin embargo no lo hizo. Ese fue el problema de Judas. No es tanto la traición que hizo al Señor Jesucristo, sino su fracaso en volverse a Dios. El arrepentimiento es más que darse cuenta de que has hecho mal. Se trata de cambiar tu vida por completo. La palabra griega para arrepentimiento es metanoia. Significa cambiar la mente y el curso de acción. Decimos, es dar un giro de 180 grados y caminar en dirección opuesta a la dirección que la persona iba caminando en pecado. No solo debemos arrepentirnos, sino volver a Dios. Judas sintió remordimiento en lugar de arrepentirse. Debería haber ido a Dios en lugar de ir a los sacerdotes. Nuestra fe siempre debe centrarse en Dios, no en nosotros mismos. Recuerda, una vida egocéntrica conduce al fracaso y a la destrucción eterna. Si con el suicidio se terminara todo, entonces no hay necesidad de que discutamos este asunto. Pero no. En Hebreos 9:27 dice, y así como está designado que el hombre muera una sola vez y después de esto, el juicio. Entonces la muerte no es el fin. No debemos vivir una vida de remordimiento como Judas, sino más bien volver a Dios. Todos hemos fallado. Aún después de haber recibido a Jesucristo, hemos fallado. ¿Pero de qué se trata? De lo que se trata es de volver a Dios, de arrepentirse y volver a Dios. Hay muchas personas, queridos hermanos, que fracasan, fallan, pecan y se alejan de Dios. Y ese es su error más grande. Eso es su error más grande. El no volverse a Dios. No es tanto el pecado que cometieron, sino el problema es no volverse a Dios. Así que el pecado final sería no volverse a Dios. Y por eso se pierde. Ese es el Evangelio. Un camino de fe es vivir una vida centrada en Dios, no centrada en mí mismo. Todo lo que tenemos que hacer es vivir nuestro camino de fe de acuerdo con su palabra. Crisóstomo, uno de los padres de la iglesia primitiva y famoso predicador, que incluso fue llamado la boca dorada, dijo esto: la raíz de todos nuestros problemas es la ignorancia de las Escrituras. Sin entender adecuadamente la palabra de Dios, amados hermanos, tropezamos y tomamos malas decisiones frente a los desafíos. El Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.
Por eso es que debemos seguir la palabra de Dios proclamada en el púlpito y convertirnos en personas de fe que amplían la tienda de sus vidas, tanto en lo físico como en lo espiritual. Pedro eligió el camino de la restauración. A diferencia de Judas, Pedro eligió el camino de la restauración. Los versos 46 al 47 dice: entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Cuando Judas Iscariote besa a Jesús traicionándolo, el grupo que venía con él sujetan a Jesús e intentan arrestarlo, y en ese momento uno de los discípulos sacó una espada y cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote. ¿Quién era este discípulo? Este discípulo era Pedro. Pedro, amados hermanos, era un hombre con muchas aristas en su carácter, muchos lados en su carácter. Se dice de él que era como el mar de Galilea, y se refiere a que el mar de Galilea es un lugar que puede estar tranquilo en un momento y al momento siguiente tornarse en una tormenta furiosa. Así era el carácter de Pedro. Pedro fue uno de los discípulos que era impredecible. E incluso estaba orgulloso de sí mismo por su lealtad a Jesús. Él le dijo a Jesús: no te voy a abandonar, hasta la muerte estoy dispuesto a ir, le dijo. Pero cuando Jesús es arrestado, Pedro, al igual que los otros discípulos, huye. Y en el versículo 66 en adelante niega a Jesús 3 veces. A pesar de su confesión de que no lo traicionaría y por él iría hasta la muerte, sin embargo, lo niega. Eso es traición. Jesús ya es llevado a la casa de Caifás, el sumo sacerdote, y llevado a un juicio informal e ilegal por el Sanedrín, que era el órgano judicial más alto de los judíos en aquel momento. Durante ese momento Pedro estaba mirando desde la distancia. De repente una de las sirvientas del sumo sacerdote sale y le dice a Pedro que él es el que estaba con Jesús, y entonces Pedro lo niega. Ella se lo dice a los demás que están presentes y Pedro lo niega de nuevo. Finalmente, cuando ella le dice a los presentes que él estaba con Jesús, Pedro maldice y jura negando a Jesús. Fue una alta traición. Fue una alta traición. A pesar de haber hecho la mayor confesión de su vida, ¿se acuerdan? Pedro fue el que dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando Jesús les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy? Pedro se adelanta para decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y entonces niega cobardemente a Jesús. Pedro estaba espiritualmente, dijéramos, deslizado, ¿no? O sea, se apartó en ese momento, ¿verdad? Negó a Cristo. Jesús le había dicho que se mantuviera despierto y que orara, pero no pudo. Debes darte cuenta de que si no estás despierto y orando cuando deberías estarlo, caerás en un estado espiritualmente insensible. Qué importante, hermanos y hermanas, es la oración. Qué importante es tener tiempos de oración personal. Qué importante es esa oración que es a tiempo marcado, ¿verdad? Esa oración que es continua, ¿verdad? Delante del Señor, estar siempre
despiertos, están siempre preparados, están siempre velando, es estar orando, amados hermanos. Es no descuidar la oración en nuestra vida. Satanás no duerme. Satanás está buscando, dice la palabra de Dios, anda alrededor buscando a quien devorar. Qué importante es esto. Afortunadamente, a diferencia de Judas Iscariote, Pedro vuelve al camino de la restauración. Verso 72 dice, y el gallo cantó la segunda vez, entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, dice la Biblia, lloraba. Pedro negó a Jesús e incluso maldijo, pero lloró, se arrepintió, se dio la vuelta. Mateo 26, 75 dice que lloró amargamente. No es tanto el sentimiento, la emoción que Pedro estaba sintiendo, amados hermanos, sino su resolución de dar media vuelta, ¿verdad? De dar media vuelta y volverse del camino que estaba tomando. Eso es arrepentimiento. Pedro verdaderamente se arrepintió. Claro que tenía ese dolor por el pecado, como dice la palabra de Dios. Esa tristeza según Dios por el pecado, ¿verdad? Pero lo llevó al punto de dar la media vuelta, ¿verdad? Y volverse de ese camino que había decidido tomar. Y se volvió a Dios. Se volvió al Señor. Pedro pensó en las palabras de Jesús y derramó lágrimas de dolor por su pecado. Fue un momento de autorrealización. Fue un momento crucial donde Pedro, es un punto crucial en la vida de Pedro. Como debe serlo, querido hermano, en la vida de cada hijo de Dios cuando falla, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios allí en 1 de Juan 1:9, dice, y si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es volverse a Dios. El pensamiento de que con la vida egocéntrica, el orgullo y la vida humanista puedo llegar a ser alguien y decir, yo no sé de los demás, pero yo nunca seré como ellos. O a mí nunca me va a pasar eso. Eso es orgullo. Eso es orgullo, ¿verdad? Queridos hermanos, ese orgullo se rompió cuando Pedro se arrepintió. Cuando Pedro se quebró ahí en ese momento, entendió que había fallado, ¿verdad? Que le había fallado al Señor y entonces se quiebra totalmente y se arrepiente. Y así como Pedro, nosotros también necesitamos descubrir que realmente necesitamos a Jesucristo, que solos no podemos. Es por eso que lo que dice Gálatas 2:20 es tan importante. Con Cristo he sido juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es importante para mí morir y ser crucificado. Y solo la plenitud de Cristo, solo Jesús, siempre Jesús, Jesús quien es perfecto, Jesús quien es eterno, sea en mi naturaleza. Pedro, cuyo ego se rompió a través del arrepentimiento, fue posteriormente sanado por el Señor Jesús resucitado y fue utilizado como evangelista, predicando el Evangelio hasta que fue martirizado e incluso murió crucificado de cabeza.
Esto es algo muy importante que debemos entender. Aquí hay algo que hay muy importante que debemos entender, amados hermanos. No arrepentimiento es orgullo. Me explico, cuando una persona no se arrepiente, solamente tiene remordimiento de conciencia, está lleno de orgullo. Pero arrepentimiento es cuando el orgullo se quiebra, cuando el orgullo se rompe y la persona entiende la profundidad de su pecado y se arrepiente con todo su corazón y se vuelve a Dios. Una persona puede sentir remordimiento porque está haciendo las cosas mal, porque hace las cosas mal. Un cristiano, me refiero, y siente remordimiento y sabe que está haciendo algo mal y dice, ya no lo voy a volver a hacer, y ya no lo voy a volver a hacer, y no, pero regresa a lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque su orgullo no se ha quebrado. Porque su orgullo no se ha quebrado, porque es orgulloso. ¿Sí? Necesita llegar a ese punto de quiebre, hermanos, llegar a ese punto donde se rompe el orgullo, donde se rompe el ego, ¿verdad? Y se somete completamente a Cristo. Eso fue lo que sucedió con Pedro, a diferencia de Judas. Judas solo se arrepintió. Estaba muy arrepentido de haber hecho lo que hizo, al punto que se suicidó. Él regresó las monedas, ¿verdad? Regresó las piezas de plata, ¿verdad? Fue y se las aventó ahí en el templo, ¿verdad? A los sacerdotes. Y después lo que hizo fue ir a suicidarse. Eso no es arrepentimiento. Pedro se arrepintió. Hermanos, lo que ustedes eran en el pasado no es importante. Lo que hicieron no es importante. Lo que son ahora mismo es lo que es importante, y seguir adelante es importante. Eso sí es importante. Mucha gente vive en el pasado. Mucha gente vive por lo que hizo en el pasado. Es que un día yo recibí a Cristo, es que un día yo le entregué mi corazón, es que un día, no importa qué hiciste en el pasado, lo que importa es lo que estás haciendo hoy y cómo estás viviendo hoy. Eso es lo que importa realmente. ¿Sí me estoy dando? En Lucas 22:61 vemos que Jesús estaba observando a Pedro. Incluso mientras Pedro lo negaba, Jesús estaba observándolo. Debes creer que incluso ahora Jesús conoce nuestras debilidades, pero es Él quien nos sostiene y quien nos protege. Amén. Amén. Cree esto y llénate de fuerza y deja que el Espíritu Santo dentro de ti conozca tus debilidades e interceda por ti. Dice la palabra de Dios que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Deja que sea el Señor guiándote en la vida cristiana, en la vida de fe. Este es un mensaje muy importante porque nos habla precisamente de un evangelio que es restaurador. Un evangelio que levanta al que se cae, un evangelio donde la persona que cae, donde la persona que fracasa delante de Dios, en verdad, tiene esperanza porque el evangelio es restaurador, porque el evangelio tiene el poder de restaurarlo. No tiene por qué quedarse ahí tirado, no tiene por qué quedarse ahí postrado, ¿verdad? En medio de su remordimiento y de su falta y de su pecado, sino lo que tiene que hacer es volverse a Dios con todo su corazón. Amén. Y entonces será restaurado. Este es el poder del evangelio, no solamente para salvar, sino para restaurar al que cae. Muchas veces hablamos del poder que tiene el evangelio para salvar a las personas, para cambiarlas, para transformarlas, pero el evangelio también tiene el poder
escúchame bien, el Evangelio también tiene el poder para restaurar a aquel que cae. No importa cuánto, no importa hasta dónde haya caído y qué tan bajo haya caído, no importa si tan solamente esa persona regresa a Dios con todo su corazón. Entonces Dios le levanta y le restaura. Gloria a Dios. Esto es maravilloso, hermanos. Muchas personas se alejan del Señor por años se alejan del Señor. Pero un día como el hijo pródigo vuelven. Un día como el hijo pródigo vuelven. Volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como al último de tus jornaleros. Eso es arrepentimiento. Hay una película llamada Oppenheimer. Oppenheimer fue el científico jefe que desempeñó un papel clave en la creación de la bomba atómica en los Estados Unidos. Dirigió un proyecto con algunos de los mejores científicos de la época para desarrollar un arma nuclear antes que los nazis y finalmente desarrolló la bomba. Pero la Alemania nazi ya se había rendido y Hitler se había suicidado, por lo que la bomba nunca se llegó a usar. Sin embargo, cuando Japón continuó resistiéndose, las bombas fueron lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki. Y Japón se rindió de inmediato. El poder destructivo de la bomba fue tan grande que Japón se rindió de inmediato. La primera bomba detonó a unos 570 metros sobre Hiroshima y destruyó el 70% de la ciudad y mató a 140,000 personas. La caída posterior en Nagasaki mató 70,000 personas. Los supervivientes sufrieron quemaduras mortales y estuvieron expuestos a la radiación. La radiación de la bomba atómica penetra profundamente en el cuerpo y destruye las células después de una sola explosión. Y los trastornos genéticos causados por la radiación se pueden transmitir a las siguientes generaciones, creando una situación terrible. ¿Por qué digo esto? Supongamos que una sola explosión, una sola exposición a la radiación de una bomba atómica hecha por el hombre es lo suficientemente poderosa como para tener efectos duraderos, no solo en la persona que está expuesta, sino también en sus descendientes. ¿Qué cambios asombrosos tendrán lugar en una persona y sus descendientes que están expuestos a la luz del Evangelio? La radiación espiritual que no proviene de la mano o de la sabiduría del hombre, sino de la sabiduría del Dios creador todopoderoso. Satanás conoce demasiado bien este hecho espiritual y es por eso que está trabajando tan diligentemente para evitar que la luminosidad del Evangelio, esta radiación sagrada, llegue a los incrédulos. El apóstol Pablo lo deja muy claro en 2 Corintios 4:4. Dice: el Dios de este mundo ha cegado las mentes de los incrédulos para que no les resplandezca, para evitar que vean la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Amados hermanos, una bomba atómica destruye la vida humana, pero la luz del Evangelio es la luz de la vida que restaura completamente nuestras vidas. La razón de nuestra existencia no es solo recibir este resplandor del Evangelio, sino también hacerlo brillar en nosotros. Es muy importante entender esto, es muy importante entender la importancia de este mensaje. Como les decía hace un momento, hemos visto muchas veces
¿verdad? Hemos hablado muchas veces, hemos oído muchos mensajes sobre el poder transformador del Evangelio. Pero hoy estamos hablando del poder restaurador del Evangelio. ¿Sabes? No tiene una persona por qué quedarse postrada después que ha fallado. Una de las cosas que tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios, ¿verdad?, es animar a aquel que ha caído y enseñarle que el Evangelio restaura también, que tiene el poder para levantarle, que no tiene por qué quedarse, como dije, postrado allí, solo lleno de remordimiento, solo lleno de dolor porque sabe que le ha fallado a Dios, ¿verdad? Solo lleno de impotencia, creyendo que no es digno, creyendo que ya no hay perdón, creyendo que no merece. Hay muchos cristianos, hay personas que han fallado y después de que han fallado piensan que ya no merecen que Dios ni siquiera los mire. Sin embargo, amados hermanos, cuando yo he pensado en esto, en la traición de Judas, ¿verdad?, y la traición de Pedro, la negación de Pedro, finalmente fue una traición, ¿verdad? Muchas veces he pensado que Judas no se avergonzó de Jesús. Pedro sí. Sí me estoy explicando. Judas finalmente dijo, él es mi maestro con el que yo he andado todo este tiempo, yo lo conozco, yo anduve con él y todo, al que yo le dé un beso, ese es, aprécienlo. Sí. Pero Pedro lo negó. Pero Pedro se avergonzó de él. ¿Qué es más fuerte de las dos cosas? Sin embargo, fue restaurado. Sin embargo, fue levantado. Esto es tremendo. Y cuando estaba estudiando este mensaje, ¿verdad?, me quedé pensando en esto, ¿no? En que a veces no hemos pensado mucho en el poder restaurador del Evangelio. Gloria a Dios por ello. Gloria a Dios por ello. ¿Cuántos hemos fallado? Después de ser salvos, ¿cuántos hemos fallado? Todos, yo creo. Y Dios nos ha restaurado la iglesia. Él es poderoso. Él es fiel. Y Dios nos ha levantado. Alza la gloria. Alza la gloria. Que los creyentes de esta iglesia sean discípulos absolutos de Cristo, que irradien el resplandor del glorioso Evangelio de Cristo, que podemos entender que el Evangelio tiene poder para salvar, pero también para restaurar al que cae y para levantarlo. Amado Padre Celestial, te damos gracias el día de hoy por tu palabra preciosa, por tu palabra santa. Te damos gracias, Señor, porque reconocemos, Dios mío, que tu Evangelio, Señor, es el que nos ha transformado. Que tu Evangelio, Señor, han sido las buenas noticias, Señor, que han venido a nuestra vida y nos han salvado. Que el hecho de saber que Cristo es nuestro Señor y nuestro Salvador, que Jesús es el Cristo de Dios, que fuimos perdonados, justificados, salvados, que fuimos hechos tus hijos, Señor, por este glorioso Evangelio que hemos recibido. Pero también, Señor, que hoy podemos también entender, Señor, que el Evangelio tiene ese poder para restaurar, ese poder, Señor, para levantar al caído.
Gracias, Señor. En el nombre precioso de Jesucristo, tu amado Hijo. Amén y amén.